Equilibrio químico. La constante de equilibrio. La ley de acción de masas. En química, la ley de acción de masas es la proposición de que la velocidad de la reacción química es directamente proporcional al producto de las actividades de los reactivos por una constante de proporcionalidad cinética. En la formulación inicial de la ley intervienen dos aspectos. El aspecto de equilibrio, relativo a la composición de una mezcla de reacción en equilibrio, que establece que las velocidades de reacción en equilibrio son iguales. Y el aspecto cinético, relativo a la ecuación de velocidad de reacción para cada una de las reacciones directa y reversa. Ambos aspectos se derivan de la investigación realizada por Cato, Goldberg y Peter Weiss entre 1864 y 1879, en la que las constantes de equilibrio se derivaron utilizando datos cinéticos y la ecuación de velocidad que habían propuesto. Goldberg y Weiss también reconocieron que el equilibrio químico es un proceso dinámico en el que las velocidades de la reacción para el equilibrio no son cero, sino más bien iguales entre la reacción directa y la reacción reversa. Pero como son iguales, eso genera una ilusión de estancamiento. Con base a esos dos presupuestos, planteamos una consecuencia. En primera instancia, vamos a tomar el presupuesto de equilibrio y reemplazamos por lo que vale en términos del presupuesto cinético. Ahora despejamos un cociente de constante cinética directa sobre la constante cinética reversa. Ahora el cociente de una constante sobre otra constante es, adivinen, una nueva constante que denominaremos la constante de equilibrio de la reacción. Las ecuaciones para estos radios de equilibrio fue redescubierta más tarde y de forma independiente por Jacobus Henricus Cabellos Indomitus van Hoft. ¿Cómo calcular las actividades? La actividad de la reacción directa y reversa son iguales al multiplicatorio de las actividades de sus respectivos reactivos. Así pues, la actividad de la reacción directa es igual a el multiplicatorio o productorio de las actividades de sus respectivos reactivos. Ahí no hay mayor problema. Pero lo interesante viene en la reacción reversa, pues los productos generales en la reacción son los reactivos desde el punto de vista de la reacción reversa, por lo que reemplazamos en la constante de equilibrio estos productorios y obtenemos la típica organización de la constante de equilibrio con respecto a productos y reactivos. Multiplicando vamos a tener las actividades de los productos, dividiendo vamos a tener las actividades de los reactivos. Sin embargo, eso solo nos traslada a la pregunta a ¿cómo rayos se calcula la actividad de una sustancia, sea producto o reactivo? Dicha actividad depende del estado de agregación de la materia. Los más sencillos son los sólidos y los líquidos. El valor de sus respectivas actividades es igual a 1 y por ende los cancelamos en todos los sentidos prácticos de la ecuación de constante de equilibrio. Pero para los acuosos y los gases, estos serán iguales a la concentración molar elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico. Tenga en cuenta que las concentraciones usadas deben ser concentraciones de equilibrio, debido a que estamos asumiendo precisamente velocidades de reacción en equilibrio. Es decir, los presupuestos deben ser armónicos, planteando la constante de equilibrio. El ejemplo típico de las constantes se basa en un equilibrio homogéneo. Un equilibrio homogéneo es aquel en el que todas las sustancias que se encuentran en la ecuación química están dadas en el mismo estado de agregación de la materia. Como tenemos dos reactivos y dos productos, todos acuosos, podemos plantear una fórmula para la constante de equilibrio. Nuevamente, dos productos multiplicando, dos reactivos dividiendo, condicionado por la ecuación química, balanceada. Y como todos son acuosos, entonces se reemplazan por la concentración molar en equilibrio elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico, donde, nuevamente por tradición,
Las concentraciones molares se representan con la notación corchete. Sin embargo, ¿qué pasa si el equilibrio no es homogéneo? Ese equilibrio es casi igual al anterior, pero los estados de agregación de la materia son diferentes unos de otros. A eso lo denominamos como equilibrio heterogéneo. La ecuación de actividades será igual a la anterior, pero el reactivo B y el producto D son sólido y líquido respectivamente, y la actividad de sólidos y líquidos es igual a 1, lo cual nos permite aritméticamente cancelar esos 1. Las actividades restantes se sacan como la concentración molar respectiva en equilibrio elevada a su respectivo coeficiente estequiométrico, por lo que llegamos a una constante de equilibrio diferente que está condicionada por la ecuación química balanceada. Miremos estos ejemplos. En todos estos ejercicios nos piden expresar la constante de equilibrio, más no calcularla. Para el primer problema tenemos un solo producto y un solo reactivo. Así que vamos a usar esta expresión. Un solo producto, un solo reactivo. El producto es dioxígeno, O2, que se encuentra con un coeficiente estequiométrico de 3, por lo tanto va a estar elevado al cubo. Y el reactivo es ozono, que tiene un coeficiente estequiométrico de 2, por lo tanto va a estar elevado al cuadrado. Y esa sería la constante de equilibrio para esta reacción química. En el segundo caso tenemos un solo producto y dos reactivos. Por lo tanto, multiplicando va a haber un solo producto y dividiendo los dos reactivos. El producto se llama cloruro de nitrosilo, el cual tiene un coeficiente estequiométrico de 2, por lo tanto va a estar elevado al cuadrado. Para los dos reactivos procedemos en orden. El monóxido de nitrógeno, que va a estar elevado al cuadrado, y el gas de dicloro, que como no tiene un coeficiente estequiométrico explícito, asumimos que es 1. Pero en ese caso, en las potencias los unos tampoco se escriben. Por lo tanto, esa sería la constante de equilibrio para la segunda reacción. En la última reacción tenemos igualmente un solo producto que tiene un coeficiente estequiométrico de 1 y dos reactivos. El primer reactivo, el catión plata, que posee un coeficiente estequiométrico de 1, y el amoníaco, que posee un coeficiente estequiométrico de 2. Y así se plantean las constantes de equilibrio para ecuaciones químicas más realistas. Tengan en cuenta que en todos los casos teníamos gases o acuosos. Por lo tanto, no tuvimos que cancelar ninguna de las actividades. Pero si hubiera un líquido o un sólido, la actividad sería 1. Concentración molar de un gas. ¿Qué pasa si en lugar de la concentración molar nos dan la presión y la temperatura de un gas? Para eso usamos la ecuación de los gases ideales. Primero, pasamos el volumen a dividir, luego pasamos el producto RT a dividir, posteriormente el cociente cantidad de sustancia sobre volumen es la concentración molar, y finalmente la concentración molar se puede expresar con la notación corchete. Esta ecuación será importante en el siguiente subtítulo: constante de equilibrio de gases y conversión a constante de equilibrio de la reacción. Para un sistema en equilibrio tendremos dos constantes si el equilibrio es homogéneamente gaseoso. La constante de equilibrio normal que hemos visto hasta ahora y denominaremos la constante de equilibrio de la reacción K sub C. Y una constante basada en presiones parciales que denominaremos la constante de equilibrio de presiones parciales K sub P. La constante de presiones parciales se define para un sistema de equilibrio homogéneo de gases. La verdadera pregunta recae en cómo calcular la constante de presiones parciales con la constante de equilibrio de la reacción y viceversa. Ambas estarán relacionadas por un término de proporcionalidad que varía dependiendo de la ecuación química. Miremos, por ejemplo, el siguiente equilibrio homogéneo de gases, para el cual podemos plantear las constantes por separado, de la constante de presiones parciales y la constante de equilibrio de la reacción. Y para conectar ambas expresiones emplearemos la fórmula que despejamos anteriormente, pero en este caso vamos a despejar la presión parcial del gas iésimo. Eso significa que
puedo reemplazar todas las presiones parciales por el producto triple entre la concentración molar de cada gas, la constante de los gases ideales y la temperatura del sistema. En este punto extraemos de las respectivas potencias las concentraciones respectivas para obtener esta otra igualdad. Y si nos fijamos bien, hemos obtenido una expresión para la constante de equilibrio de la reacción. Por lo tanto, reemplazamos. Esta operación ya es calculable, pero es conveniente simplificar. Primero, las bases son las mismas. En un producto de potencias de bases iguales, dejamos la misma base y sumamos las potencias. Y en un cociente de potencias de bases iguales, se deja una base multiplicando y la suma de potencias del denominador pasa a restar. Con lo cual obtenemos una expresión que relaciona las dos constantes, pero que solo es válida para la ecuación química de la cual sacamos las dos constantes en primer lugar. Sin embargo, esta ecuación puede generalizarse aún más simplemente alterando la notación de las potencias. Vamos a tener sumando los coeficientes estequiométricos de cualquier producto y restando la suma de coeficientes estequiométricos de cualquier reactivo. Con lo cual llegamos a una expresión verdaderamente universal que nos va a salvar de tener que hacer un proceso algebraico semejante para cada ecuación química con la cual nos encontremos. Miremos un ejemplo. Para el proceso Haber nos piden calcular el Kp de la reacción y nos dan el Kc y una temperatura. Entonces vamos a usar la ecuación que definimos anteriormente. Entonces vamos a necesitar la suma de coeficientes estequiométricos de los productos. Solo hay un producto y su coeficiente estequiométrico es 2, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. En este caso vamos a tener un reactivo con 1 y un reactivo con 3. 1 más 3 es igual a 4. Vamos a necesitar la constante Kc que nos dan como 9,6. Vamos a necesitar la constante de los gases ideales 0,082. Ahora, generalmente no agregamos unidades en este caso, pero 0,082 está dada para temperatura en Kelvin y aquí nos las están dando en centígrados. Por lo tanto, hay que hacer esa conversión. Ese análisis dimensional, como mínimo, sí debe ser coherente. 300 más 273. El coma 15 lo ignoro porque no es significativo. Entonces será 573. Por lo tanto, ya tenemos una expresión lista para calcularse. Sacamos la calculadora y será 9,6 por, abro paréntesis, 0,082 por 573 elevo a la 2 menos 4. El resultado para tres cifras significativas va a ser 4,35 por 10 a la menos 3, adimensional. Y esa sería la aplicación de la fórmula para poder calcular la constante de presiones con la constante de equilibrio de la reacción. Equilibrios múltiples. Ciertos equilibrios netos representan procesos encadenados de equilibrios múltiples, siendo el más famoso de ellos el del dióxido de carbono gaseoso, que mezclado en agua, desde una perspectiva neta, va a producir el anión carbonato, 2 negativo, y 2 cationes hidrogeniones que acidifican el agua. Entre más dióxido de carbono exista en la atmósfera, más ácido será el cuerpo de agua. Aunque el proceso es más bien irrelevante para un vaso de agua, cuando hablamos del océano la cosa es más complicada. Una acidez diferente implica densidades diferentes en las corrientes de agua, y lo cual puede afectar al clima, y también la destrucción del hábitat de ciertas especies como los corales por la acidificación del medio. Regresando al equilibrio, cada paso de la reacción neta tendrá su propia constante de equilibrio, cada una de las cuales a su vez estará conectada con la constante de equilibrio general, por medio de una multiplicación. Si multiplico todas las constantes de los equilibrios intermedios, podré cancelar los términos intermedios y recuperar la constante de equilibrio general. Por lo tanto, la constante de equilibrio general en un equilibrio múltiple se considera igual al productorio o multiplicatorio de las constantes de equilibrio de cada uno de los pasos intermedios. Unidades de la constante.
Quizás se pregunte por qué las constantes de equilibrio se expresan sin unidades. De hecho, no lo he dicho hasta el momento. Las constantes de equilibrio se expresan sin unidades. La constante de equilibrio está relacionada con la cinética de una reacción, así como con la termodinámica. Las constantes de equilibrio derivadas de las mediciones termodinámicas se definen en términos de actividades en lugar de concentraciones o presiones parciales. La actividad de cualquier sustancia en una mezcla ideal es la relación entre la concentración o presión de la sustancia y una concentración de referencia, que es 1 molar, o una presión de referencia, que es una atmósfera. Por ejemplo, si la concentración de una sustancia en una mezcla de equilibrio es 0,01 molar, su actividad será igual a 0,01 molar sobre una concentración de referencia que es 1 molar. Y eso será igual a 0,01 adimensional. Las unidades de tales radios siempre se cancelan y en consecuencia las actividades no tienen unidades. Además, el valor numérico de la actividad sí que es igual al valor numérico de la concentración. Sin embargo, como dijimos anteriormente, para sólidos puros y líquidos puros, la situación es aún más simple, porque las actividades entonces son simplemente iguales a 1 y son cancelables implícitamente. Nuevamente sin unidad. En sistemas reales, las actividades también son radios que no tienen unidades. Aunque estas actividades pueden no ser exactamente iguales al número en las concentraciones, esas diferencias se ignoran. Todo lo que necesitamos saber en este momento es que las actividades no tienen unidades. Como resultado, las constantes de equilibrio termodinámico derivadas de ella tampoco tienen unidades. Por lo tanto, es una práctica común escribir todos los tipos de constantes de equilibrio sin unidades, una práctica a la que nos adherimos en este curso. Sin embargo, eso traerá como consecuencia en capítulos posteriores el hecho de que el análisis dimensional a veces tiene que hacerse de manera mágica. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos la interpretación numérica de la constante de equilibrio y el principio de Le Chatelier. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.